en procedimiento penal inquisitivo por parte de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada en esa oportunidad por las ministras señora María Soledad Espina, María Alejandra Pizarro y la doña Celia Catalán, se dicta sentencia definitiva que procede a rechazar 4 recursos de casación que fueron deducidos. Segundo, confirma en el ámbito penal lo que es la sentencia dictada por la ministra en visita extraordinaria, la señora Marianela Cifuentes, quien condenó en calidad de autores de los delitos de sustracción de menor agravado en la persona del menor de edad Ignacio Santander Albornoz y de los delitos de secuestro calificado en las personas de Juan Cuadra Espinosa y Carlos Ortiz, aplicándole las siguientes penas en el siguiente orden: a Jorge Romero Campos, Alfonso Faúndez Norambuena, José Vázquez Silva y Jorge Reyes Cortés, la pena de 15 años de prisión mayor en su grado máximo, accesorias legales, costas de la causa. Y a Escipión Escobar Norambuena, Carlos Durán Rodríguez, Carlos Lazo Santibáñez, Jorge Saavedra Mesa y Víctor Sandoval Muñoz, la pena de 10 años y un día de prisión mayor en su grado medio, accesorias legales, costas de la causa. En la parte civil, señoría, confirma el fallo con las siguientes declaraciones: se reduce a 30 millones de pesos las indemnizaciones para cada uno de los 8 hermanos de la víctima Juan Cuadra Espinosa. Segundo, se fija 30 millones de pesos para cada uno de los 6 hermanos de la víctima de Ignacio Santander Albornoz, y además se mantiene, eso sí, las indemnizaciones de 100 millones a la cónyuge y 80 millones a la hija, a ambos respecto de la víctima Juan Guillermo Cuadra Espinosa. 100 millones de pesos a la madre de Ignacio Santander Albornoz, millones de pesos a la madre de Carlos Manuel Ortiz. En todos los casos, más los reajustes de intereses que señala el fallo. Señoría, en contra de esta sentencia se dedujeron los siguientes recursos. El primero es un recurso de casación en la forma y un recurso de casación en el fondo, que es interpuesto por la defensa de los sentenciados Jorge Saavedra Mesa, Víctor Sandoval y Carlos Lazo Santibáñez. Respecto del primero de los recursos, la casación en la forma, esta la hace consistir en la causal del artículo 541 al numeral 12 del Código de Procedimiento Penal. Lo relaciona con los artículos 43, 54, 535, 536, 541 en relación con el artículo 500 todo del Código de Procedimiento Penal, y los artículos 161, 746, 766, 769 y 771 del Código de Procedimiento Civil. En particular, señoría, lo que cuestiona que respecto de los sentenciados, en particular lo que dice relación a las indagatorias, careo y las declaraciones, nunca fueron consultados por las víctimas de estos autos, ni en específico por este episodio, como lo exige el artículo 322 y 329 del Código de Procedimiento Penal, sino que le fueron interrogados sobre detenciones realizadas en el asentamiento del Escorial y ejecuciones realizadas en el sector del Cerro Chada, pero en este caso las víctimas fueron ultimadas al interior de la Escuela de Infantería de San Bernardo, por lo tanto entiende que se incumple con las exigencias que señalan las referidas disposiciones legales. En este extremo del recurso está solicitando que se acoja el recurso, se invalide el fallo y acto recurrido y sin nueva vista se dicte separadamente un fallo de reemplazo conforme a derecho y el mérito del proceso con costas. En el recurso de casación en el fondo, se está invocando la causal del numeral segundo del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, argumentando que en este caso los 3 sentenciados a la época de los hechos eran conscriptos, cumplían servicio militar y se les atribuyó una participación en el contexto de operativos realizados en el asentamiento del Escorial en la comuna de Paine los días 24 de septiembre del año 73 y el 2 de octubre del mismo año, en que detuvieron a Juan Guillermo Cuadra, Ignacio del Tránsito Santander Albornoz y Carlos Manuel Ortiz. En este caso, de acuerdo al fallo, se les atribuyó participación, de acuerdo al 15 número 1, en la actividad particular de la detención, más no en la mantención de la privación de la libertad ni tampoco en la ejecución. Por lo tanto, considera en este extremo el recurrente que las acciones ejecutadas solo alcanzan para satisfacer las exigencias de un delito de secuestro simple y de sustracción de menor de edad. Por lo tanto, respecto de este recurso está pidiendo que se dicte sentencia, o sea, que se acoja el recurso, se dicte sentencia sin nueva vista, pero separadamente conforme al mérito del proceso, y procediendo en este caso a modificar la pena respecto de los 3 sentenciados de acuerdo a lo solicitado en el recurso. El segundo recurso de casación es un recurso de casación en el fondo que es interpuesto por la defensa del fondo Faúndez Norambuena. En este caso está invocando la causal del numeral séptimo del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y se está denunciando en este caso la vulneración de los numerales primero y segundo, en este caso en la primera parte del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Particularmente lo relaciona con el artículo primero, 14, 15, 141 y 142 del Código Penal, relacionándolo a su vez con el artículo 546 bis del Código de Procedimiento Penal. En este caso, señoría, lo que hace presente es que la sentencia lo está sancionando
En el caso de este sentenciado, en virtud del título de autoría del 15 numeral tercero del Código Penal, en el entendido que se habría concertado en las detenciones en el campo de prisioneros de Chena y por haber desplegado su conducta en relación al lugar de detención denominado la Casa de Techo Rojo, del cual habría sido uno de los oficiales a cargo. Así, en base a este hecho, se construye la presunción de culpabilidad, lo cual señala que es errado, toda vez que en otros episodios se ha estimado que el encargado de ese recinto era Víctor Pinto, que en este caso está fallecido. Por lo tanto, entiende que este elemento o antecedente de cargo respecto al cual se sustenta lo que es la culpabilidad no es efectivo y por lo tanto se incurriría en la causal de casación. Está pidiendo dictar en este caso el fallo que corresponda, dictando un reemplazo en que se le absuelva por falta de participación penal respecto de su defendido. Tercer recurso, un recurso de casación en el fondo, señoría, que es deducido por el condenado Jorge Romero Campos. Se está invocando en este caso la causal del numeral séptimo, el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, denunciando como vulnerados los numerales primero y segundo, primera parte del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal en relación con los artículos primero, 14, 15, 141 y 142 del Código Penal en relación con el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal. En este caso, cuestiona que se le está sancionando en virtud del numeral segundo, el artículo 15 del Código Penal, apuntando en la sentencia que este sentenciado habría forzado u ordenado a otros a participar en las detenciones y secuestros de las víctimas en el campo de prisioneros de Cerro Chena. Señala que este es el hecho base que toma la sentencia, que es tener una posición de mando en relación a los detenidos o tener una posición de mando en relación a la Casa de Techo Rojo. Señala que esta cuestión fáctica no es efectiva, no es real, ya que su cargo era capitán de la segunda compañía de fusileros y se ha determinado, vinculándolo también con el anterior recurso, que quien era el encargado de ese recinto era Víctor Pinto, que está fallecido, por lo tanto el antecedente de cargo o que sirve para sustentar el antecedente de cargo respecto a la participación no es efectivo y por lo tanto también entiende que concurre en este caso la causal del numeral séptimo, artículo 546. Hace exactamente la misma petición en el sentido de que se dicte una sentencia de reemplazo que la absuelva por falta de participación penal. El cuarto recurso, señoría, es un recurso de casación en el fondo que es deducido por la defensa del sentenciado Escipión Escobar Norambuena. Lo hace sustentar el numeral séptimo, el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y lo relaciona con los artículos 551 a 488 del Código de Procedimiento Penal, los artículos contenidos en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil y 43 del Código de Procedimiento Penal y de modo especial con el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal y lo relaciona con el numeral tercero del artículo 15, artículos 498 a 509 del Código de Procedimiento Penal y por último el artículo 141 del Código Punitivo. En este caso, lo que está reprochando es que la sentencia le endose una responsabilidad del numeral tercero del artículo 15 del Código Penal que se construye en base a ser el comandante de escuadrón de la segunda compañía de fusileros, que señala que este cargo es de menor rango y la sentencia, a pesar de lo sostenido, le otorga una suerte de autoridad y poder que nunca tuvo, siendo que su función principal era a esa época la instrucción de los conscriptos que cumplían, digamos, el servicio militar. De allí que señala que el hecho base también se construye de manera errada. Por lo tanto, está pidiendo la anulación o invalidación de la sentencia en todas sus partes y se dicte sentencia de reemplazo que la cual determine lo que es su inocencia sin perjuicio de las demás facultades oficiosas de la Corte Suprema. Todo lo anterior con costa. Por último, señoría, el último de los recursos es presentado por la defensa de Carlos Durán Rodríguez. Él lo endereza en virtud del artículo 546, numeral primero del Código de Procedimiento Penal y lo relaciona con el artículo 68 y 103 del Código Punitivo, los artículos 211 en relación con el artículo 214 del Código de Justicia Militar, en relación a su vez con los artículos 141, 142, 15 del Código Penal y el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales. También cita el artículo 5º, inciso segundo, 19 número 1, 19 número 7 y demás normas constitucionales al efecto y se ampara en los artículos 11.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 6 y 10 número 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 25 de la Declaración Humana de Derechos Humanos,
todos ellos en relación con los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13 y 29, 36 y 39 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores y demás normas pertinentes. En particular, señoría, en el desarrollo del recurso, el recurrente está protestando por la decisión de que se le rechazó la media prescripción y la atenuante del artículo 211 en relación con el artículo 214 del Código de Justicia Militar, y a su vez entiende que estaría afectado lo que es el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, que lo solicitó en relación con la causa principal, que es el episodio Paine-principal. En consecuencia, señoría, este recurrente está solicitando la invalidación del fallo, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo en que se resuelva precisamente que se anula el fallo y se declare que se le rebaja la pena o bien que se le unifica como en derecho corresponde. ¿Cuáles son los hechos que están asentados en la sentencia, señoría, que están al considerando 15º mantenidos en el fallo de segunda instancia? Primero, que el 24 de septiembre de 1973, en el asentamiento del Escorial de la comuna de Paine, soldado de dotación de la Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el capitán Jorge Romero Campos, a cargo del subteniente Osvaldo Andrés Magaña Pau, actualmente fallecido, detuvieron sin derecho, entre otros, a Juan Guillermo Cuadra Espinosa e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, de 17 años. Segundo, que tras su detención, Cuadra Espinosa y San Bernardo, situado al interior del Cerro Chena, a cargo del capitán Víctor Pinto Pérez, actualmente fallecido, y el teniente Alfonso Faúndez Norambuena, lugar en que además se desempeñaba el subteniente Carlos Walter Killing Schmidt y el teniente de carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga, sitio en que se les mantuvo ilegalmente encerrados. Tercero, que posteriormente, el 2 de septiembre de 1973, en el asentamiento El Escorial de la comuna de Paine, soldados de la segunda compañía de fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el capitán Jorge Romero Campos, a cargo del subteniente Osvaldo Andrés Magaña Pau, detuvieron sin derecho a Carlos Manuel Ortiz Ortiz. Cuarto, que igualmente, tras su detención, Ortiz fue trasladado al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, ubicada al interior del Cerro Chena, a cargo del capitán Víctor Pinto Pérez y el teniente Alfonso Faúndez Norambuena, lugar en que se le mantuvo ilegalmente encerrado. Quinto, que finalmente Juan Guillermo Cuadra Espinosa, Ignacio del Tránsito Santander Albornoz y Carlos Manuel Ortiz fueron fusilados al interior del referido lugar los días 5 y 6 de octubre de 1973 respectivamente, tras lo cual los cuerpos de Cuadra Espinosa y Ortiz fueron remitidos al servicio médico legal y luego fueron sepultados en el patio 29 del cementerio general, desconociéndose hasta la fecha el paradero del cadáver de Ignacio del Tránsito Santander Albornoz. Señoría, los antecedentes anteriores, de acuerdo al considerando 16º del fallo de primer grado, que se mantiene en el de segundo, en el considerando 12º, están calificados por los delitos que señalé. Como es parte, señoría, de los capítulos de nulidad, en este caso de los recursos, voy a hacer referencia a cómo construye la sentencia, que es ratificada por la de segunda, lo que es los delitos por los cuales vienen siendo sancionados. La sentencia, señoría, en primera instancia lo divide por capítulos o títulos que lo construye por la prueba que señala. Y el primer título es sobre la detención de las víctimas por militares de dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo y su posterior encierro en el campo de prisioneros del Cerro Chena. En este caso, señorías, se puntualizan varios testimonios que dan cuenta cómo fueron detenidos Juan Cuadra Espinosa y su hermano Ignacio Santander Albornoz, lo que se realizó por integrantes de la Escuela de Infantería de San Bernardo, siendo detenidos en el asentamiento de El Escorial y son llevados luego al campo de prisioneros de Cerro Chena, lugar en donde fueron privados de su libertad, interrogados y torturados. Luego, señoría, hay otras declaraciones que se refieren a la detención de Manuel Ortiz, también trabajador del asentamiento del Escorial y quien fue llevado al mismo campo de prisioneros. Luego, señoría, hay una declaración del conscripto Cabezas León. Él perteneció a la segunda compañía de fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo y él indica que bajo el mando del capitán Romero y dio cuenta que concurrieron a este asentamiento en el Escorial de Paine con el fin de realizar un allanamiento en búsqueda de armas, pero que no fue hallado nada. Pero igualmente detuvieron a las personas y fueron trasladadas al cuartel de Cerro Chena, y lo que destaca es que cuando llevó personas, Cuadra estaba en una edificación donde eran dejados los detenidos. Por último, sobre este título,
Otro conscripto, Camilo Duarte, sostuvo que también integró la segunda compañía de fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo bajo el mando del capitán Jorge Romero Campo y la primera sección de la compañía a cargo del teniente Faúndez y el cabo Escipión Escobar. Ellos realizaron las detenciones de las personas en el asentamiento El Escorial. El segundo título, señoría, en cuanto a la existencia y organización del campo de prisioneros del Cerro Chena. En este caso, la sentencia recorre varios testimonios de integrantes del ejército, quienes confirman que en ese campamento, en el Cerro Chena, en la Escuela de Infantería de San Bernardo, había un campamento de prisioneros que estaba a cargo del Departamento Segundo de Inteligencia. En este caso, los detenidos eran dirigidos a esta unidad, que era conocida como la Casa de Techo Rojo, ya que en este caso estas personas eran consideradas extremistas. Varios testigos agregan, señoría, que en su momento se realizó un operativo en el asentamiento El Escorial, donde se detuvo a varias personas en busca de armas que no fueron encontradas y los detenidos eran llevados a esta casa de techo rojo para ser interrogados. Finalmente, a lo dicho se agregan los testimonios de otros testigos quienes pasaron por esa dependencia y fueron interrogados y torturados. En el considerando décimo, señoría, del fallo de primer grado, se asienta lo siguiente: que a partir de la prueba testimonial referida a la época de los considerandos octavo y noveno, se determinó que efectivamente en la época de los hechos se encontraba instalado un campo de prisioneros en el cuartel militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, situado en el Cerro Chena, que dicho centro de detención estaba a cargo del capitán Víctor Pinto Pérez, y el teniente Alfonso Faúndez Norambuena, que cumplían funciones en ese lugar el subteniente Carlos Killenschmidt y el teniente de carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga, y por último, que personal de la compañía de fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el capitán Jorge Romero Campos, se encontraba a cargo de la custodia del recinto de detención y de la alimentación de los detenidos. El tercer título, señoría, respecto al destino final de las víctimas. Para ello toma lo que son las diferentes respuestas que se otorgaron por parte del Servicio Médico Legal, Registro Civil y otros exámenes, y se revela que las 3 víctimas fueron fusiladas al interior de este recinto militar en los días 5 y 6 respectivamente. Y de todas maneras, no obstante la prueba que se llegó al proceso, no se pudo determinar la ubicación del cadáver de Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, quien fue fusilado en ese lugar, pero no se pudo determinar dónde fue dejado sus restos. Respecto a la edad de esta última persona, Ignacio del Tránsito Santander Albornoz agregó el certificado de nacimiento, relacionándolo con la fecha del fallecimiento, se determinó que a la fecha tenía 17 años de edad. Estos antecedentes, señorías, son catalogados así de un delito de lesa humanidad. En ese aspecto no viene de todas maneras cuestionado. Sobre la participación, señoría, circunscribiéndolo únicamente respecto a aquellos sentenciados que han recurrido, hago mención a lo siguiente. La declaración indagatoria de Alfonso Faúndez, él reconoce o manifiesta. No, señor. Están por los delitos de sustracción de menor agravado y secuestro calificado. Así es, señoría, por Ignacio del Tránsito Santander Albornoz. Señor, respecto a la declaración indagatoria de Alfonso Faúndez, él, en resumen, señor, él manifiesta que en la época de los hechos, con el grado de teniente, formaba parte de la segunda compañía de fusileros en la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el capitán Jorge Romero Campo. Él reconoce haber realizado allanamientos, pero no en la comuna de Paine. En la sentencia lo que asienta es que él negó su participación, pero en su contra pesan los siguientes antecedentes. Lo que es la calificación del teniente Faúndez Norambuena, en donde consta que él se desempeñó como comandante en la sección de la compañía de fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo y en otras secciones. Además pesan en su contra lo que son las imputaciones de Escipión Escobar, Sergio Ávila, Carlos Durán y Víctor Sandoval, quienes apuntan que el teniente Faúndez era parte de la compañía de fusileros y que además era el encargado de esa unidad, y agregando que ellos participaron de todas maneras en este operativo en que se detuvo personas que eran trasladados al Cerro Chena y en especial a la Casa de Techo Rojo. También, señoría, pesa en su contra, de acuerdo al fallo, la declaración del otro inculpado, Sandoval, que le endilga en este caso a este sentenciado ser el encargado del campo de prisioneros del Cerro Chena. Y por último, Feliciano Pavés,
y Óscar Vergara le imputan ser una persona que los interrogó y que además los torturó en la casa de en la casa de Techo Rojo. Por lo tanto, lo que concluye la sentencia es que este oficial no solamente estaba a cargo de la casa de Techo Rojo del Cerro Chena, sino que era el superior directo de los soldados que fueron encargados de la custodia y alimentación de los detenidos, sino que también además interrogó y torturó a personas en ese lugar con el fin de obtener la información que ellos buscaban obtener. Por lo tanto, se le atribuye una responsabilidad del 15 número 3 del Código Penal. Respecto a la declaración indagatoria de Jorge Romero Campos, él señala que fue el comandante de la segunda compañía de fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, que estaba apostada en el Cerro Chena. Él participó, dice, en diversos allanamientos, haciéndose cargo del cierre perimetral, sin intervención directa en la detención de personas que fueron trasladadas al Cerro Chena. Él reconoce la existencia del campo de prisioneros en la casa de Techo Rojo del Cerro Chena, edificación de todas maneras que él dice que le correspondía al cargo del Departamento Segundo de Inteligencia y en su caso proporcionó una guardia perimetral respecto a esa unidad. La sentencia, señoría, toma en cuenta la hoja de vida y hoja de vida del capitán Jorge Romero Campos, y de lo cual se desprende que a la época de los hechos era capitán de ejército, era el oficial a cargo de la segunda compañía de fusileros destacada en el Cerro Chena, y bajo su mando se encontraba el subteniente de ejército Osvaldo Magaña Bau, cuya unidad participó en a lo menos 2 operativos en que se detuvieron a las víctimas, para luego miembros de esa unidad se hicieron cargo de la custodia y alimentación de las personas que estuvieron privadas de libertad en la casa de Techo Rojo. Por lo tanto, la conducta de él se encuadra en el numeral segundo del artículo 15 del Código Punitivo. Respecto a Escipión Escobar Norambuena, otro sentenciado, él reconoce que formaba parte de la dotación de la segunda compañía de fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el capitán Jorge Romero Campos, instalada en el Cerro Chena, integrada a la primera sección de la compañía bajo el mando del teniente Alfonso Faúndez Norambuena. Él recuerda que hubo un operativo en el asentamiento del Escorial, pero en su caso él dice que no participó, que no intervino, pero él sabe que un menor de edad, apodado El Colmillo, fue detenido y que él fue llevado a esta casa de Techo Rojo que estaba al mando del departamento segundo, comandada por Víctor Pérez, siendo el teniente Faúnde uno de los interrogadores. En su caso señala que él actuó como parte de la custodia del perímetro y llevó alimentación a los detenidos. En este sentido, señoría, luego de detallar algunas otras declaraciones, en particular de Carlos Durán y Víctor Sandoval, que les lo inculpan, entienden que participó en los hechos en calidad de autor del 15 número 3 del Código Punitivo, entendiendo que debe considerarse autor no solo a quien detiene a la víctima, sino a quien lo mantiene secuestrado, lo alimenta, lo custodia, lo interroga y lo tortura, las cuales son actividades propias del emprendimiento criminal que los une, denotándose en este caso un concierto previo con que actuaron los agentes. Por lo tanto se colige que hay una organización existente en el mencionado centro de detención y en la división de lo que es el trabajo criminal. Resumiendo, señoría, por último, las declaraciones de Carlos Durán, Carlos Lazo Santibáñez, Jorge Saavedra y Víctor Sandoval. En el caso de las indagatorias de ellos dicen que cumplían el servicio militar obligatorio en la segunda compañía de fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por Jorge Romero Campos, e integraron la primera sección de la citada compañía bajo el mando del teniente Faúndez Norambuena. Ellos expresaron que actuaron en el operativo en el asentamiento Escorial, reconociendo su participación, y en el caso del primero detalló que detuvo a varias personas, pero nunca se encontraron armas. Luego señala que en un segundo operativo llevaron a Juan Núñez, el Chuma Ortiz y a Santander, quienes eran consultados por ciertas casas de las personas de una lista que llevaba Magaña, a lo cual se procedió a detener a esos individuos, quienes todos luego fueron llevados a la Cuesta Echada y allí fueron ultimados. Sobre esta participación, señoría, respecto de las personas antes indicadas, ellos, bueno, la sentencia entiende que cumplían el servicio militar en la Escuela de Infantería y de la prueba de cargo, en particular el certificado de servicio, se usa que integraron el contingente militar que operó o que realizó los operativos en el asentamiento en donde se detuvo a estas personas. Por lo tanto, a ellos se les atribuye una participación de autor del 15 número 1 del Código Punitivo por haber intervenido en su ejecución de manera directa e inmediata.
Señoría, pasando a la eximenta, perdón, a las modificatorias, también circunscribiéndolo a los motivos de protesta. Amnistía, prescripción y media prescripción, desestimado por el carácter de lesa humanidad del delito. Respecto a del 211 y el 214 del Código de Justicia Militar, la defensa de Carlos Durán fue quien invocó esta eximenta, en donde la sentencia no tuvo pronunciamiento sobre ello, pero sí lo tuvo el fallo de segunda instancia. Y lo que dice que no es procedente aplicar tal normativa, pues no se acreditó que la participación de los acusados de los delitos haya sido en cumplimiento de un cometido militar ordenado por un superior jerárquico, toda vez que en este caso es la comisión de un delito de lesa humanidad, los cuales no pueden ser entendidos como un cometido castrense, sino simplemente delictual, por tratarse de una operación o misión destinada a perseguir y neutralizar a opositores del régimen militar imperante a la época. Irreprochable conducta anterior reconocida respecto de todos. La colaboración sustancial es reconocida respecto de los sentenciados Escipión Escobar, Carlos Durán, Carlos Lazo, Jorge Saavedra y Víctor Sandoval, a quienes se les reconoce porque han reconocido su participación y entregaron detalles. La penalidad, señoría, aunada ambas decisiones. Todos fueron condenados como autores de los delitos de un delito de secuestro de menor agravado. La pena aplicable es prisión mayor en su grado medio. Respecto de Jorge Romero, Alfonso Faúndez, solo les beneficia una atenuante, por lo tanto se aplicó la pena en el mínimo dentro del grado. A Escipión Escobar, Carlos Durán, Carlos Lazo, Jorge Saavedra y Víctor Sandoval les benefician dos atenuantes, por lo tanto el tramo se rebaja en un grado, quedando el rango en 5 años y un día a 10 años. Todos también fueron condenados como autores de 2 delitos de secuestro calificado. La pena aplicable a este delito es presidio mayor en cualquiera de sus grados. A Jorge Romero y Alfonso Faúndez, un atenuante. En el caso de los antes mencionados, 2 atenuantes. La sentencia entiende que aquí hay que aplicar el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal por ser más beneficiosa, por lo tanto le aplica respecto a todo ello una pena única aumentada en un grado. En el aspecto civil, señoría, se produjeron demandas civiles por parte de los familiares basadas en los hechos antes indicados. La sentencia de primera instancia desestima las excepciones y alegaciones formuladas por el Fisco de Chile. Se fijan las siguientes indemnizaciones que fueron modificadas de todas maneras por el fallo de primer grado. A los familiares de Juan Guillermo Cuadra, 100 millones para la cónyuge, 80 para la hija de Juan Guillermo Cuadra y 50 para cada uno de los 8 hermanos de esa víctima. Los familiares de Ignacio Santander Albornoz, 100 millones para la madre, 50 millones para los 4 hermanos de doble conjunción y 25 para los 2 hermanos de simple conjunción. Respecto a los familiares de la víctima Carlos Manuel Ortiz, son 100 millones para la madre. Ya en segunda instancia, señoría, aquí hay la sentencia en el caso del sentenciado de Escipión Escobar no eran buenas, desestimó un recurso de casación en la forma que fue deducido por la causal del numeral 9, el artículo 541, por no haber sido extendida la sentencia conforme a lo dispuesto en el numeral tercero, cuarto, quinto del artículo 500 y 488 del mismo cuerpo legal. La sentencia de segunda instancia lo que razona es que en este caso la nulidad se produce por esta causal cuando a la sentencia le faltan consideraciones fácticas, jurídicas, doctrinales que sustentan lo que es la decisión, no porque sean erróneas, por lo tanto, en este caso lo que se discute es la forma de valoración. Por lo tanto, lo desestima por ese motivo, pero además porque para atacarse también existe la apelación y en este caso por ese lado también se rechaza. Sobre el recurso de casación en la forma presentado por Carlos Lazo y Víctor Sandoval, también se basa en la causal del numeral 12 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal. Mismo motivo porque no fueron interrogados precisamente por las víctimas de este proceso, sino ni sobre los antecedentes del mismo. Se desestima esta alegación, basado en que no se verifica el vicio, ya que fueron interrogados por la detención y secuestro de las víctimas sin que se les imputara la ejecución o fusilamiento de las mismas, por lo tanto no hay motivo para acceder a o ni preguntarle por ese punto. Respecto a los recursos de apelación, la calificación jurídica es compartida por los sentenciadores de segundo grado, es lo mismo el carácter de lesa humanidad, a lo cual le agrega algunos asuntos o algunos motivos relacionados con el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, el Estatuto de Roma y jurisprudencia de la Corte Suprema. Respecto a la participación, divide básicamente lo que es cada una de las actuaciones de los sentenciados y comparte la decisión adoptada por el Tribunal de Primera Instancia, lo relacionado con el 211 y 214, lo que se señalé durante la relación, la pena aplicable se concuerda con lo razonado en primera instancia, entendiendo que no hay antecedentes para bajar más allá de 2 grados. Se desestima la unificación de pena por no constar si aún existen procesos pendientes en contra de los sentenciados por hechos de la misma naturaleza. Y por la parte civil se refajan los montos, los términos que señalé al inicio de la relación.
Esos son los antecedentes. Señor. ¿Hubo una consulta, señor ministro? Bien, entonces, en primer lugar va a alegar el abogado don César Ocaranza. Puede alegar, abogado. Gracias, señor presidente. Yo actúo como mandatario de don Roberto Arcángel Rosas Aguilera. Lo mío es muy simple y muy breve. Quiero pedir al excelentísimo tribunal que en uso de sus atribuciones para actuar de oficio hagan una corrección en la sentencia de segunda instancia que es de 4 de octubre de 2023 específicamente en su punto decisión tercera de la letra A, que confirma lo resuelto por la ministra instructora en orden a absolver a mi defendido. La rectificación es muy simple. La decisión sexta de la sentencia de 4 de octubre de 2023, sexta, dice que confirma lo resuelto en relación al condenado Roberto Arcángel Rosas Aguilera, en circunstancias que, como resolvió la ministra del Grado, es absolver lisa y llanamente y simplemente a Roberto Arcángel Rosas Aguilera de los cargos formulados. Es decir, se trata, señoría, de rectificar la sentencia en orden a suprimir la mención de condenado, pues que nunca ha sido condenado en esta causa. Eso es todo, señoría excelentísima. Muchas gracias. Muy bien, abogado, que le vaya bien en su operación. No es una operación, gracias a Dios, es solamente una ecocardiografía. Ya fui operado ya. Muchas gracias, señor presidente. De todas maneras, muchas gracias. Muy bien. Bueno, siguiendo don Gustavo Promis por su recurso. Por supuesto, señor presidente. Puede alegar. Señor presidente, su señoría es excelentísima. Vengo a alegar este recurso en representación de don Escipión Pedro César Escobar Norambuena, en virtud a que estima esta defensa que la sentencia ha incurrido en el vicio de nulidad contenido en el artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, es decir, que los jueces han fallado con infracción grave a las normas reguladoras de la prueba, con influencia sustancial en los dispositivos del fallo. La sentencia, lo ha señalado el señor relator, le impone a mi representado una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorios legales y costas de la causa. Y esta sentencia, como expondré, ha sido pronunciada con infracción grave a las leyes que debieron aplicarse al caso, conforme a lo que estoy tratando de analizar, y cometiéndose por ello vicios graves que han influido decisivamente en el sentido de que se han violado las normas reguladoras de la prueba. La sentencia estima, reiterando el equívoco cometido por la sentencia de primera instancia, que las actuaciones de don Escipión Pedro César Escobar Norambuena, consistentes en haberse desempeñado como comandante de escuadrón de la segunda compañía de fusileros y haber participado en la cobertura del perímetro y también en la alimentación de los prisioneros de la Casa de Techo Rojo, le significan a él una participación en calidad de autor de los términos del artículo 15, número 3 del Código Penal, puesto que, concertado con otros, facilitó los medios con los que se llevaron a efecto los ilícitos de secuestro calificado y sustracción de menor agravada. Es decir, para tener por acreditada la participación de mi representado en los hechos investigados, los jueces han fallado con infracción grave a las normas reguladoras de la prueba, vulnerando de esta manera los requisitos de las exigencias severas que establece el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal para otorgarle a esas conjeturas la calidad de presunción y tampoco para alcanzar el grado de convicción que exige el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal.
Los antecedentes probatorios reunidos en el expediente establecen básicamente respecto a mi representado lo siguiente. Primero, que en el año 1973 mi representado se desempeñaba como cabo segundo, estaba incorporado, estaba destinado a la Escuela de Infantería del Ejército, tenía, como digo, el grado de cabo segundo, que era el penúltimo en la escala del cuadro permanente de suboficiales, y se desempeñaba como instructor de los conscriptos que estaban realizando el servicio militar. Quiero hacer una aclaración que puede servir de utilidad para la comprensión de esto. La segunda compañía de fusileros, o esta compañía que integraba a los conscriptos que estaban realizando su servicio militar, se divide en 3 secciones. Cada una de estas secciones se dividen en 3 escuadrones. Cada escuadrón contiene más o menos entre 10 a 12 conscriptos. Mi representado, el cargo que él tenía era estar a cargo de una escuadra de las 3 en las que se dividía la primera sección de la segunda compañía. El poder real que tenía mi representado en esa época era colaborar, porque tampoco lo hacía él directamente, estaba el subteniente Magaña, estaban los oficiales que estaban a cargo de estas compañías, pero la autoridad, la única autoridad que mi representado tenía en esa época, en cuanto a cabo segundo, a cargo de una escuadra de la primera sección de la segunda compañía de fusileros, era estar a cargo de 10 conscriptos que estaban realizando su servicio militar. Esta segunda compañía militar, 33 a las instalaciones o a la propiedad o al inmueble o al predio que tenía el ejército en el Cerro Chena, con la finalidad de participar en la instrucción de estos conscriptos y colaborar en las instalaciones. Con la declaración del estado de sitio el 11 de septiembre del año 1973, mi representado quedó acuartelado en esas instalaciones, junto a todos sus conscriptos, y estas instalaciones le fueron incorporados, le fueron agregados funcionarios que venían de la Escuela de Infantería, funcionarios que venían de otras unidades militares, personal militar, reservistas del servicio militar, etc. Se transformó en una verdadera ciudad y en todo este regimiento se empezaron a realizar una serie de actividades distintas y en las cuales mi representado no participó porque, no obstante el estado de excepción, mi representado mantuvo la función de estar a cargo de su escuadra de la primera sección de la segunda compañía, encargado de la instrucción militar y de sus conscriptos. De hecho, como ustedes podrán haber escuchado en la relación, a don Escipión Escobar Norambuena no aparece participando en ninguno de los allanamientos que se realizaron en el Escorial ni en ninguno de los otros allanamientos que se realizaron en esos días. No le correspondió aprender a nadie, no custodió a ninguno de los confinados en este campo de prisioneros, no tuvo ni relación, ni trato, ni tampoco conocimiento de que estas personas estaban detenidas ahí. No tenía ninguna relación ni de trabajo, ni tampoco material con el campo de prisioneros, menos con la tenebrosa sección segunda de inteligencia, ni tampoco con sus integrantes, ni tampoco con sus funciones, las que le fueron completamente ajenas. Por el contrario, los antecedentes de la investigación indican que todas las actuaciones de mi representado corresponden a conductas atípicas, que no son constitutivas de delito, encuadradas dentro de las funciones habituales y propias de cualquier unidad militar y de las cuales no se puede desprender en ningún caso una autoría, menos en la de los términos del artículo 15, número 3, que solamente en base a conjeturas y con error se le está atribuyendo. Realizar, como señalo, labores menores en el cuartel, tener que trasladar comidas, y eso es lo que señala mi representado, a las diferentes dependencias del cuartel, que es lo que corresponde a cualquiera escuadra de conscriptos de un servicio militar. Tener que realizar patrullas o custodias al perímetro de una unidad militar son actividades habituales en cualquier unidad militar. Se le entregan normalmente a este tipo de escuadras, forman parte de la instrucción
y preparación de estas personas que están preparando, haciendo su servicio militar, y no constituyen per se ningún tipo de actuación ilícita. Lo que esta parte está alegando su señoría excelentísima no dice relación con la valoración de la prueba, sino con la absoluta ausencia de prueba respecto de mi representado en cuanto a la fundamentación de la participación del 15 número 3 que se le está atribuyendo. Mi representado, insisto, no participó, no tuvo ninguna intervención que no sea las labores atípicas de instrucción y preparación militar y reglamentaria. Mi representado no fue el que decidió el estado de sitio. Como cabo segundo, el penúltimo en el escalón del cuadro permanente, no tenía ninguna influencia, ninguna autoridad, ninguna determinación respecto a los oficiales y mucho menos respecto a los oficiales que participaban en la sección segunda de inteligencia. Nunca trabajó con ellos. Tenía, según aparece en el expediente, prohibición y todos los conscriptos que estaban haciendo servicio militar, prohibición de acercarse, y por qué decir entrar, no podían entrar ni acercarse a este recinto que servía de campo de prisioneros. ¿De qué manera los sentenciadores pueden concluir, salvo que sea en base a una conjetura inaceptable, que mi representado haya facilitado medios de carácter irreemplazable a los hechores de estos trágicos hechos? No existe ningún antecedente que así lo justifique inevitable. ¿De qué manera se puede estimar que mi representado haya tenido un dominio que le permitiera evitar la consumación de un delito que se perpetraba a su vista y paciencia? Es más, sus señorías excelentísimas, debo señalar una cosa con bastante precisión. No podemos olvidar que según el bando militar número 5, el decreto ley número 3 y el decreto ley número 5, la autoridad militar de la época recién asumida había autorizado, había ordenado a que los militares pudieran destinar partes o recintos para centros de detención. Mi representado no tuvo ninguna participación en eso, insisto. Pero se le puede criticar, se le puede reprochar a mi representado el que no haya puesto algún tipo de crítica o podría haberse alzado respecto a disposiciones que no dependían de él y que fueron dispuestas en virtud de un bando militar y en virtud de decretos leyes. ¿Podría cualquier persona, un cabo segundo, poder sustraerse a lo que estaba aconteciendo durante aquellos días? Por supuesto que no. No sé cuál será la gravedad que puede existir el tener que llevar dentro de una obligación que es una obligación reglamentaria por lo demás, un fondo de comida ocasionalmente, porque tampoco era el trabajo permanente de la escuadra de mi representado, ocasionalmente a este campo de prisioneros, función que no solamente tenía que llevar esta comida a este campo de prisioneros, al que tampoco ingresaban, sino que a todas las demás dependencias del cuartel. ¿Cómo se puede estimar que es grave el tener que hacer dentro de la instrucción militar rondas de guardia en el perímetro de un cuartel? ¿Cómo se puede estimar grave si la sentencia de primera instancia y la sentencia de segunda instancia utilizan como único argumento, porque no existe otro, no existe ninguna otra prueba, que la espontánea confesión de mi representado? No existe ningún antecedente de prueba que diga que mi representado hacía guardias, que mi representado tuvo que llevar ocasionalmente comida. Solamente la espontánea confesión de mi representado en su primera declaración. Ese es el antecedente de prueba que existe en esto. Y el que además, esta parte estima, ha salido de contexto o ha sido usado fuera de contexto para poder validar de manera indebida, porque no se cumple con ninguno de los requisitos del artículo 488, la falsa presunción que contra su participación se está tratando de establecer. Me acuerdo, sus señorías excelentísimas, que hace años atrás, o hace tiempo atrás, se discutía qué responsabilidad puede tener el chofer de un camión que tenía que llevar detenido. Es, en concepto de este defensor, la misma situación en la que se encuentra mi representado. No tuvo participación, no conoció la Casa de Techo Rojo, no participó en las detenciones de estos señores, no los interrogó,
no participó en su fusilamiento, tampoco tuvo que conducir cadáveres, como señalaba el señor relator, fuera de este regimiento, fuera de esta unidad militar, a servicio médico legal. Es decir, no veo dónde existen los hechos reales y probados para poder fundamentar esta presunción, que solamente, o esta conjetura, que solamente va a ser parte de su espontánea confesión. No existe multiplicidad ni gravedad de antecedentes probatorios en contra de mi representado. A mi representado no se le puede cuestionar que hubiera estado cuartelado en esa unidad militar, no se le puede cuestionar que haya existido estado de sitio, no se le puede cuestionar que haya tenido intervención en esta sección segunda y en este centro de detenidos porque no los tuvo. Tampoco se le puede cuestionar el que haya tenido que consentir, porque existían leyes que así lo disponían, que existiera un centro de detenidos en ese lugar. En fin, lo que se trata aquí de determinar en la sentencia, y eso es lo que se esperaba del fallo, es que se determinara un hecho de colaboración que sea indispensable para los hechores, lo cual no se pudo probar. Mucho menos, como señalo, en una unidad en la que participaba mi representado que no tenía ninguna relación con estos, con este centro de detenidos ni con la sección segunda de inteligencia, de qué manera se los puede relacionar de una manera grave, salvo la espontánea confesión de mi representado respecto de actividades atípicas que forman parte de la instrucción militar y de las actividades menores que se producen en el cuartel. No son directas tampoco las presunciones, tampoco son concordantes, porque ninguna de ellas puede llevar a la desacertada conclusión a la que se llega por conjetura respecto de mi representado. Por lo mismo, y sin querer extenderme más, su señoría excelentísima, agradeciéndole la paciencia por haberme escuchado, solicito la revocación del fallo de segunda instancia, porque los antecedentes probatorios en que se ha sustentado el fallo de segunda instancia no son ni concluentes, no cumplen con ninguno de los requisitos. Por lo mismo, solicito que se absuelva a mi representado de estos hechos y que se haga una valoración de la prueba como se debió haber hecho, desde luego, conforme a las normas de derecho invocadas en este recurso. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, abogado. Bueno, atendido el tiempo que se han anotado los abogados y atendido lo avanzado de la hora, que los ministros tenemos que hacer algunas cuestiones propias de la jurisdicción, vamos a suspender la audiencia por el día de hoy, pero la terminamos la causa de verla el próximo miércoles después de las causas agregadas. Con ello se pone término a la audiencia. Se suspende la audiencia, ¿no?